Ya podemos empezar. Buenas tardes. Les doy la bienvenida al seminario que en la sesión de hoy, Seminario de Urnas y Democracia del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, y que en el día de hoy va a abordar las elecciones presidenciales que se celebraron en Chile el pasado domingo, día, si no recuerdo mal, día 14, ¿no? Perdón, 21. Entonces, para ello tenemos a dos colegas de universidades, de sendas universidades chilenas de Santiago. En primer lugar, y ese va a ser el orden de intervención, está Miguel Ángel López Varas, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex, es académico en el Instituto de Estudios Internacionales y en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Colabora habitualmente con el área de ciencia política de nuestra universidad en distintos trabajos, y sus principales líneas de investigación están en el ámbito de la política comparada en América Latina, especialmente en las elecciones, en los estudios de agenda, partidos políticos, posicionamiento espacial y métodos cuantitativos. Y le acompaña la colega Carolina Segovia, que es doctora en ciencia política por la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, en Estados Unidos. Ella es socióloga y máster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus principales áreas de investigación son opinión pública chilena y comparada, emociones en política, calidad de la democracia y participación política. Entonces vamos a empezar escuchando al profesor López Varas. Miguel Ángel, será oportuno de tener una primera intervención de unos 15 minutos y luego seguirá Carolina. Adelante, Miguel Ángel. Y muchísimas gracias, por supuesto, a ambos por participar. Muy bien, perdón, voy a compartir una pantalla, un segundo. Muy bien. Entonces aquí vamos a hablar de las elecciones chilenas. Ahí tenemos los candidatos de las elecciones chilenas del pasado domingo, que fue una elección que fue bastante sorpresiva. Ahora, interpretarlo hacia atrás, uno va encontrando un poco de explicaciones a esta sorpresa. Ahí tenemos a los principales candidatos y que se presentaron. Estas son las fotos de los debates electorales, y acá en todas las fotos de los debates faltó siempre un candidato que ha sido la gran sorpresa, que aquí está a través de la web, igual como estamos ahora nosotros, Franco Parisi, que fue un candidato que salió en tercer lugar y que nunca siquiera pisó Chile. Entonces, estas elecciones fueron las octavas elecciones presidenciales, las 10ª al Congreso y la tercera a los consejeros regionales desde el regreso a la democracia en 1990. En realidad estaban inscritos para participar más de 15 millones de personas, pero vamos a verlo luego, el porcentaje de participación fue alrededor de 7 millones y medio, o sea, bastante menos que eso. Estas se realizaron el domingo 21 de noviembre, y en el caso que ninguno de los candidatos lograron 50%, que fue lo que finalmente ocurrió, o superar al 50%, se realiza una segunda vuelta el 19 de diciembre, o sea, dentro de un mes más. Esta elección fue una parte de un ciclo electoral que se inició el 2020 y que se ha afectado por una serie de hechos, y uno de los principales son los movimientos sociales de octubre del 2019. Tal vez ustedes recordarán, salió mucho en la prensa, de toda esa manifestación que Gabriel Salazar, un famoso historiador chileno, llamó el reventón social más extendido, violento y significativo que ha vivido el país en su historia. Y esto sobre todo en las grandes ciudades, con marchas gigantescas. En Santiago una marcha que superaba un par de veces 1 millón de personas, más o menos según estimaciones, y una marcha sobre todo para el cambio de condiciones, y bajo el eslogan de mayor dignidad, pero en cierta medida era una marcha por busca de mayor igualdad, y sobre todo para que este crecimiento y este Chile que era visto por de afuera como un ejemplo para América Latina, a nivel interno lograra repartir un poco gran parte de todos estos éxitos económicos, en el sentido de mejorar las condiciones de la población. Eso cambió mucho el espacio político chileno poco antes pre-pandemia. Y para lograr salir de esto, los candidatos, los representantes de los distintos partidos, y entre ellos dentro de los grupos más de izquierda estuvo Gabriel Boric, el único de ellos, participaron en una
se hicieron un convenio de tratar de evitar mayores movilizaciones para facilitar la gobernabilidad a través de un plebiscito donde se iba a hacer una reforma constitucional. Y esa fue una salida institucional a un conflicto de movilización social muy fuerte. Y así se realizó un plebiscito en el año 2020, donde la opción de hay que cambiar la Constitución obtuvo el 78,27 y la mención de que todos los convencionales constituyentes, o sea, la gente encargada de redactarla, tenían que ser elegidas por las personas directamente y no mitad por las personas y mitad por los miembros del Congreso. Entonces todo esto dio una nueva forma donde se hablaba mucho de todo este desencanto general con los partidos, y una forma, digamos, de una sociedad civil empoderada y capaz de movilizarse. Y se realizaron este año las elecciones constituyentes, donde se eligieron quienes iban a ser los representantes de la ciudadanía para elaborar la Constitución. Y ahí, sorpresivamente, los principales partidos salieron bastante debilitados, ya que gran parte de los electos eran independientes. Entonces, todo esto es el marco en el cual se desarrollaron, algunos meses después, las elecciones presidenciales actuales. Entonces teníamos una sociedad más empoderada, un debilitamiento de los partidos, un debilitamiento de los candidatos, y así surgió con eso se avecinaba la elección. Sin embargo, dentro de todo este periodo habían habido algunos cambios, como había dicho antes, después de, si bien los resultados nos sorprendieron, después de ir analizando, uno puede ir viendo ciertos patrones y un poco el cómo no me di cuenta antes. Por ejemplo, los tres principales problemas de Chile en estos momentos, esto es una encuesta que se realizó en noviembre, aquí mayo del 2020, cuando a pocos meses de la movilización social, el principal problema era para todos los chilenos era la salud. Después teníamos las pensiones, que ha sido como uno de los elementos clásicos de toda la marcha social y que también ha sido tomado por todos los candidatos. O sea, el sistema de pensiones con el sistema de las AFP, estas asociaciones de fondos de pensiones privadas, realmente no daba abasto, entonces ha habido una serie de críticas y que fue alabada en muchas partes del mundo. Y después teníamos otros elementos como la desigualdad, el ingreso. Entonces, todos estos tres elementos que cubrían las tres principales partes, claro, formaban parte de la demanda social. Pero conforme fue pasando el tiempo, gran parte de estas nociones empezaron a caer. La salud, por ejemplo. La salud siempre ha sido más importante. En la elección de 2013, en el programa de gobierno de Michelle Bachelet y su contendora Evelyn Matei, gran parte de al hacer un análisis de los programas, gran parte está vinculado a salud y a educación. Y esas dos han sido los dos elementos fundamentales en gran parte de los programas de gobierno en el pasado. Pero bueno, aquí tenemos esa noción de salud, cayó muy, muy fuerte hacia el último tiempo. También nociones como la desigualdad y el ingreso, que estaba en tercer lugar, y la línea verde, disculpen, se puede ver muy bien, también hubo una caída muy fuerte. Y con el paso del tiempo se empezaron a posicionar otro tipo de elementos como la delincuencia, lo podemos ver acá, que antes era importante, pero tenía menos de un 20% en la primera de estas encuestas, unos meses después de la movilización social, pero ya alcanzó el punto más álgido en estos momentos. Y también teníamos las pensiones, que sigue siendo, como digo, ya es un problema que ha sido tomado por todos. Y en tercer lugar, la salud. Pero también se empezaron a posicionar elementos como la corrupción y de a poquitito la inmigración, la noción de la inflación y los sueldos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay un cambio en percepciones ciudadanas en el tiempo. Y estos cambios son súper importantes para explicar parte de las elecciones presidenciales ahora. Entonces, por ejemplo, delincuencia. La delincuencia es el 34 y es el por ciento, esto es una encuesta de Pulso Ciudadano, y 34%, y esto era la principal preocupación una semana antes de las elecciones. Y como podemos ver, aquí hay una división que se empieza a dar con mucha fuerza. La delincuencia preocupaba mucho en la región metropolitana y preocupaba mucho en la zona norte de Chile, poco menos en el centro y en el sur. Esto es importante pues, cuando analicemos y tengamos la conversación de los resultados, para ver la distribución regional del voto presidencial, que es muy interesante, y también para parte del voto, de la discusión sobre el voto de diputado. En cambio, mujeres no hay tanto, pero también delincuencia, la preocupación por la delincuencia más alta, los grupos de edad
más alto, de 51 a 80, 43%, y va descendiendo en la medida que la población es más joven. Y los distritos socioeconómicos, claro, este C1 y C2 serían como los niveles medios, en la medida que vamos bajando en el nivel de estratificación social, empieza a disminuir. La desigualdad y el ingreso tienen patrones más o menos similares, pero aquí, claro, se ha ido perdiendo, solo un 19,3% comparado con el 50 y tanto que tenía antiguamente, y se manifiesta sobre todo en las gente de los niveles más jóvenes, 18 a 30 años, y también 41 a 50, y mucho menos en los más altos. Y aquí hay una repartición más o menos grande, importante y similar a nivel socioeconómico. Y el narcotráfico también preocupa más a nivel de delincuencia, son muy similares los patrones. También a mayor edad hay una mayor preocupación, también a nivel socioeconómico hay más preocupación en el narcotráfico, excepto en el sector que es más afectado, que es el D&L, donde hay una preocupación mucho más fuerte también por el narcotráfico. Ustedes saben, gran parte del voto parisi viene de estos niveles D, según algunos análisis de encuestas. Y después la inmigración, bueno, y también hay una preocupación en cierta área. La inmigración también es un elemento que más o menos sigue los mismos patrones, no es tan claro, es solo un 17,7%. Este no es un problema, no hay ningún partido que tenga en Chile que tenga una postura hacia anti-inmigración fuerte, populista, como los partidos europeos. Es cierto que hay algunos candidatos de la derecha, como Kast, que han mencionado esto como un problema que debe ser solucionado, pero sí, sin embargo, las formas de solución pueden ser un poco radicales para cualquier persona, no para sus adherentes, claro. Y un problema de migración muy fuerte en la zona norte, y esto es bastante útil también para explicar esto. Hablemos un poco sobre los candidatos. El candidato de la coalición de izquierda, Gabriel Boric, ganó en unas primarias al candidato Daniel Jadwe, del Partido Comunista. Él pertenece al Frente Amplio y a un partido pequeño que se llama Convergencia Social. Y si bien las encuestas señalaban que Daniel Jadwe iba a ganar con mucha fuerza, al final fue Gabriel Boric el que se convirtió en el candidato de la ex concertación el candidato del Frente Amplio. Gabriel Boric es un líder juvenil, estuvo en la marcha de los estudiantes por la salud gratis, tiene 35 años, es egresado de Derecho y actualmente es diputado de la zona sur de Magallanes. Y dentro de sus propuestas estaba toda la idea, y estas propuestas son interesantes porque han ido cambiando un poco en el tiempo, de hacer toda una reforma general, con acceso universal a la salud, fin de la AFP, educación gratuita, gobierno ecologista, salario mínimo, etc. Y cierto, y gran parte de esto financiado a través de el aumento de impuestos a los más ricos, o sea, la idea de si quienes tienen más contribuyen más, y sobre todo el impuesto a los súper ricos, aumentar el royalty minero, controlar la evasión. Prácticamente con eso pretende desarrollar un programa de gobierno que ha sido criticado un poco por los economistas. En Chile Vamos, que era el principal partido de derecha, también digamos, agrupación de partidos de derecha, también se realizó una primaria donde Sebastián Sichel, que fue un candidato independiente que surgió de la nada, le ganó el representante de los principales partidos de la derecha o centro derecha chilena, Mario Desbordes, que fue uno de los gestores de este acuerdo para la reforma de la Constitución, Joaquín Lavín, que ha sido el candidato, fue hasta ahora el candidato tradicional de la UDI y 2 veces ya se ha presentado como candidato presidencial, y Ignacio Briones de un partido más pequeño, Evópoli, que sería como el partido más al centro de todos estos. No sería hasta ahora. Y de todos estos apoyaron el plebiscito, todos ellos, digamos, representan una visión mucho más liberal de la derecha. Ellos apoyaron el cambio constitucional. Y dentro de esta visión más liberal de la derecha es una visión de una derecha que se ha corrido mucho hacia el centro y hacia la centroizquierda. Entonces, es una derecha que representa mucho a los jóvenes y a las nuevas generaciones que están cercanos a ellos. Y Sebastián Sichel al final ganó con una gran mayoría en todas las encuestas, igual que en el caso del Frente Amplio, no era el candidato predilecto de la encuesta, pero igual ganó Sebastián Sichel. Y entonces él fue el ministro de Piñera, el ministro de Desarrollo Social, fue presidente del Banco Estado, un abogado de 44 años, y que planteó muchas de unas políticas a la gente, o sea, se movió bastante hacia el centro,
dado que como ministro de Desarrollo Social y el Banco del Estado, que se encarga de financiar gran parte de préstamos a la gente de menores recursos. Mejor Estado, mejor servicio a las personas, también, también restringir la AFP o en cierta medida hasta terminar con ellas. Mientras tanto, la ex Concertación, la ex Nueva Mayoría también hizo no fue una primaria, pero no alcanzaron a inscribirse a tiempo, y porque Pablo Narváez, que tenía ganas de haber participado en la primaria conjunto con el Frente Amplio, o sea, haber cambiado y haberse acercado más al grupo de Boric desde su inicio. Por eso el Partido Socialista en la actualidad le dio inmediatamente el apoyo a Boric en la segunda vuelta. Y en esta primaria ganó Yanna Proboste, que era candidata de la Democracia Cristiana y que obtuvo el 60,8% de los votos. La gran mayoría de los votos ganó con mucha fuerza. Entonces Yanna Proboste es una profesora de educación física, de 51 años, en la actualidad es senadora, tiene una ascendencia del pueblo originario de Dieguita, y proponía una propuesta un poco intermedia. Ella es como del ala más de izquierda dentro de la democracia cristiana, desarrollo sostenible, etcétera. Y era una visión un poco como era Michelle Bachelet, o sea, una mujer al poder, y era de todos los candidatos la única que era de sexo femenino. Y después tenemos otros candidatos que no fueron a las primarias y que se presentaron por su cuenta y con unos apoyos heterogéneos, y entre ellos estaba José Antonio Caz, que fue diputado de la U, concejal por Paine, una zona rural del sur de Santiago, una persona religiosa muy conservadora y que creó su propio partido, el Frente Social Cristiano. Entonces, y dentro de las palabras, y es el típico candidato conservador absoluto. Ya hemos visto en la última elección de Perú, también nos encontramos con un candidato también con este estilo. Hiperconservador, tradicionalista, religioso, dice, dentro de hay una parte que está dentro de su programa. Las leyes que cuidado con las leyes que podrían dañar significativamente nuestra economía, aquellas que pretenden emancipar a los hijos de sus padres, para intervenir en su desarrollo psíquico y ético, distorsión y eliminación de nuestros fundamentos y símbolos nacionales, todo eso es prioritario de la izquierda. Entonces, él también tiene una propuesta, sobre todo en base a reducir los impuestos, y una reforma a la administración pública y lograr, él sí apoya la mantención de la AFP y lograr crecimiento económico. Sin embargo, también, al igual que Boric, también gran parte de los economistas revisar su programa lo ven más o menos inviable. Entonces, por eso lo tiene que ajustar. Otro candidato, Marco Enrique Ominami, que es un candidato independiente, que es muy personalista, que se había presentado en el pasado. Eduardo Artés, que es un candidato de una derecha, de una izquierda extrema, marxista, que ni siquiera forma parte del Frente Amplio, porque saca un porcentaje muy... Y el candidato sorpresa, Franco Parisi, un ingeniero comercial, que es el equivalente a un administrador de empresas, pero que se estudia en la Universidad en Chile, que tiene 54 años, que fue candidato anteriormente, y que es un tipo bastante polémico. O sea, aquí parte de su... Dentro de sus programas de gobierno, el más importante está el Ramón. Decía que iba a reducir los sueldos a toda la administración pública de diputados, senadores. O sea, hay un elemento populista también ahí fuerte. Y hay algunas otras ideas que tal vez algunos candidatos algunos de los candidatos quiera revisar, de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, para incorporar. Dentro de la campaña en sí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un elemento que las encuestas, como no lograron predecir nada en las primarias, existía una fuerte preocupación hacia ellas. Sin embargo, las encuestas mostraban, por ejemplo, en el caso de Boric, Gabriel Boric, es acá, este es Boric. No, estos son los indecisos, que claro, conforme pasando el tiempo van cayendo. Gabriel Boric está aquí. Gabriel Boric él tenía un porcentaje de voto muy alto, muy similar inicialmente al que tenía. Boric se logró subir el porcentaje de votos, y luego cayó en el último tiempo, desde septiembre hasta ahora, pero ligeramente. Sebastián Sichel, que partió como una grande fuerza y era el candidato de la centro-derecha, todo un proceso de erosión debido a una serie de malos manejos, y que era un candidato independiente que derrotó a todos los otros candidatos de los partidos, pero que nunca logró conseguir el apoyo total de los partidos políticos que lo apoyaban, o sea, Renovación Nacional, UDI y Evópoli. Y como pueden ver, hay una caída muy fuerte, y conforme está esta caída, también está el alza del candidato de José Antonio Caz, el candidato de la derecha más extrema.
O sea, al principio cuando estaban estos resultados, nosotros no nos creíamos mucho estos resultados, pero finalmente era lo que se estaba dando y distintas encuestas estaban mostrando lo mismo. Jana Proboste nunca subió mucho, y después tenemos a Parisi, que de a poco empezó a subir, aquí con él, sobre todo en el último tiempo, en la línea más gris. Entonces ahí está más o menos, y esto por primera vez en varios años, las encuestas presidenciales de primera vuelta, por lo menos la última, sí estuvieron más cerca de los resultados. Dentro de la campaña Parisi no hizo una campaña desde fuera, estuvo muy centrada en redes sociales, en viajes a terreno, etcétera, y hay un elemento nuevo que son los memes, que estuvieron muy vinculados, y eso tal vez cuando se empiezan a analizar, estos memes corrían en distintas partes, memes pro, anti-Boric, que eran los que más habían, los memes de Kast, que al principio casi todo estaba vinculado a esto. Kast, ¿se acuerdan de la película esta de Tom Hanks, que estaba abandonado solo en una isla? Porque claro, nadie iba a votar por él, y esa es la percepción que se tenía antes de Kast, o con Pinochet y Jaime Guzmán, el líder de la UDI, estos son los padres de Kast, y las críticas a mucho meme también en Franco Parisi, porque estaba fuera de Chile, entonces el debate era esto, estaba Franco Parisi, no llegaba nadie, etc. Todo eso está metido dentro de la campaña, lo podemos conversar, pero no hay tiempo para hablar. Veamos un poco los elementos de la participación. La participación electoral chilena por muchos años fue bastante complicada, porque los jóvenes participaban muy poco, y lo que teníamos acá fue, en el plebiscito del 2020, como podemos ver acá, está la participación por rango de edad, hubo un aumento muy fuerte de la participación de los jóvenes. Aquí en las elecciones del 2017, que está acá, como pueden ver, la mayor parte de la gente que participaba era la gente de 45 para arriba. Lo mismo en la municipal del 2016. Pero en el 2020 nos abrió una serie de esperanzas, ya que los jóvenes eran mucho más que habían participado que los demás. Estos son los porcentajes de edad sobre los que participaron sobre los que no participaron. Entonces, claro, había una participación mucho más grande de los jóvenes sobre los otros grupos de edad. Y eso nos creó a nosotros bastante esperanza. Sin embargo, gran parte de esta esperanza empezaron a decaer cuando en las elecciones constitucionales del 2021 ya esto decayó un poco. Entonces, ahí ya nos estaba dando cuidado. Mucha participación de los jóvenes, todos los jóvenes que apoyan a Boric. Y ahora tenemos una caída en esta participación de los jóvenes en elecciones convencionales. Estos datos todavía no están. Acuérdense que la elección fue recién el domingo. Estos datos de participación electoral recién estuvieron ayer en la mañana, entonces para poder hacer esto estuve trabajando desde ayer en la tarde hasta ahora, más o menos. Bueno, dentro de la participación electoral, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la caída muy fuerte, esto está en millones, y cómo se ha ido estable. Mientras la población mayor de 18 ha ido creciendo siempre en el tiempo, la gente que vota se mantiene muy estable y no avanza. Entonces, porcentaje más alto en el último tiempo, desde el 2012, cuando las elecciones son voluntarias, el 51% en el plebiscito del 2020, y ahora cayó en las convencionales constituyentes a 41,5 y a un 47,3 en la última elección, digamos, el domingo pasado. O sea, se habla mucho de la polarización, el Estado está muy polarizado, el Chile está polarizado. Sí, hay una polarización entre los líderes políticos, pero si tenemos una cantidad de gente tan grande que no está votando, claro, eso nos da alguna idea acerca de que la polarización no sería tan grande, porque generalmente en los momentos de polarización hay una tendencia mayor de voto. Bueno, estoy viendo un poco aquí parte de la noción de la participación, entonces generalmente hay una relación bastante fuerte entre población urbana y participación. Entonces la población urbana es la que tiende más a votar. Esto es un porcentaje claro. Tiene Boric tiene mucho más apoyo dentro de las zonas urbanas que dentro de las zonas rurales. Lo podemos ver eso después. También hay mayor participación electoral, no voto por ninguno de los candidatos, también según el índice. Este es un índice de desarrollo comunal, y también comunas con mayor desarrollo tienen mayor tendencia a votar. Pero aquí cuando yo hice, bueno, si es que estaba toda esta idea del plebiscito, donde había subido bastante, son como 4 puntos porcentuales, no es mucho, pero hay una caída. ¿Dónde se ha producido principalmente esta caída de estos jóvenes? Y eso me está planteando la idea, que eso hasta ahora es una hipótesis, lo tenéis que probar, es la caída fue principalmente en la población urbana. A la medida que había más población urbana, era más caída la tendencia de voto. Entonces, y eso puede ser también, así como hay algunos autores que han demostrado que hay una correlación entre el voto por Kast y las comunas que votaron por rechazar el plebiscito, en este caso
también hay una caída en la medida de la población urbana donde más ha caído, donde había más votos por Boric. Entonces eso puede explicar un poco cómo ha ocurrido esta caída un poco fuerte de Boric en el tiempo. Yo voy a quedar hasta acá y después tengo también otros resultados y más datos, pero lo interesante es que nosotros conversemos y veamos los resultados. Gracias. Mil gracias a ti, Miguel Ángel. Pues Carolina, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Voy a compartirlo, tengo aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando sobre algo que en realidad creo que ha sido una suerte como de remesón en la política chilena. Así que lo que yo voy a tratar de hacer es más bien como pensar en cuáles creo que son las claves en las que nos tenemos que fijar para saber qué es lo que nos dicen los resultados de estas elecciones respecto al momento político en Chile. Yo más que respuestas en realidad tengo muchas preguntas que son las que me gustaría compartir con ustedes y como para poder ir generando una reflexión ahí, ¿ya? Seguramente me voy a saltar muchas cosas, pero después las podemos retomar en la conversación. Entonces, esto, ni que lo hubiéramos pensado, ¿no es cierto? Los datos de participación electoral, yo aquí grafiqué solamente la elección, los datos de elecciones presidenciales y del plebiscito del 2020 y de la convención de constitucionales del 2021. Bueno, la tendencia a la caída en la participación en Chile es un proceso que viene desde el comienzo, ¿no es cierto?, previo a la instauración del voto voluntario. Lo que yo tengo aquí son los datos de participación de acuerdo a población en edad de votar. Lo que hace el voto voluntario es que en el fondo sincera esta idea de que en Chile siempre los niveles de participación eran mayores, que es algo que no... que no son correctos cuando uno los ve desde el punto de vista de población en edad de votar. Los datos de participación para esta elección son importantes, son igual de bajos que lo que viene ocurriendo desde el año 2013, ¿no es cierto?, pero son importantes por dos puntos. El primero, porque el ambiente electoral, tanto el día de la elección como en las semanas inmediatamente anteriores, estaba muy centrado en la idea de que podría haber un aumento en la participación, es decir, que efectivamente la campaña hubiese logrado movilizar a una mayor cantidad de votantes, ¿ya? Y el día de la elección se vio a mucha gente en los locales de votación, ¿ya?, a diferencia de elecciones anteriores. En parte esta presencia de hartas personas en los locales de votación tiene que ver con una suerte como de espejismo, diría yo, que se ha producido en todas las elecciones que se han realizado en Chile en épocas de pandemia, y que tiene que ver fundamentalmente con el tema de los aforos y con cuánta gente puede entrar a los locales de votación al mismo tiempo, pero que sin embargo alimentan esta idea de un gran nivel de movilización política. Lo que no ha ocurrido, ¿sí? Lo único sí que es importante es que para el plebiscito del año 2020, como bien mostraba Miguel Ángel, ¿no es cierto?, se había observado un aumento en la participación de jóvenes, pero también un aumento muy significativo en comunas o en sectores de nivel socioeconómico más bajo. El plebiscito para la Constitución había logrado movilizar también a sectores populares que presentaban niveles de participación muy por bajo el promedio nacional. Eso, naturalmente, tenemos que esperar que estén disponibles los datos en detalle, eso se demora un poco, pero a la luz de estos resultados generales da la impresión de que ese fenómeno hubiese desaparecido, es como un fenómeno muy transitorio. Entonces, para entender el resultado de la elección es bien importante que no nos olvidemos que más del 50% de las personas habilitadas para votar no votaron en esta elección, ¿ya?
y que aun cuando la elección haya sido planteada, al menos en cierto nivel, desde el punto de vista de poder generar una respuesta a lo que habían sido las movilizaciones del año 2019 y toda la ola de protestas del año 2019, y el proceso de cambio constitucional en el que estamos, la verdad es que ninguna de esas cosas logra movilizar a los electores más allá de lo que se ha logrado movilizar a los electores en una elección cualquiera. Y da la impresión entonces que esta suerte como de divorcio, ¿no es cierto?, o de no conexión entre los niveles de protesta y participación electoral. Tenía otra cosa, pero no me voy a repetir. La participación es mayor en zonas urbanas, ¿no sé qué? Esto ya lo dijo Miguel Ángel, y en sectores con mayores niveles de ingreso. Entonces, eso era lo primero. Después, respecto de los resultados, estas gráficas que son tan bien bonitas, vienen de una página que se llama Decide Chile, que presenta los resultados. Estos son todos resultados oficiales, por supuesto. Como ya dijo Miguel Ángel, 7 candidatos para esta elección cubren todo el espectro político completo, ¿no es cierto?, de extrema derecha a extrema izquierda. Y yo diría que aquí, respecto a la elección presidencial, hay 3 elementos que son centrales. Primero, que, gana José Antonio Kast esta primera vuelta, ¿cierto? Es quien obtiene una mayor cantidad de votos. Que es en cierta medida sorpresivo, ¿no es cierto?, porque no era el candidato de la coalición de los partidos de derecha, sino que era un candidato que venía con su propio partido, que no había participado en las primarias de la coalición de derecha. Y obtiene casi un 28% de los votos. Cosas que a mí me parecen importantes de Kast, que no hay que olvidar, es que Kast primero había sido miembro de la UDI, que es uno de los partidos importantes dentro de la coalición Chile Vamos, o de la coalición de derecha. Es decir, Kast no es un aparecido, ¿sí? Es una persona con una gran trayectoria política. Fue electo varias veces como diputado y siempre fue un buen candidato. O sea, tenía buenos resultados electorales siempre. Se beneficia también de los errores que cometió Sichel, que era el candidato oficial, digamos, de la derecha, ¿no es cierto? Y es elegido con esta plataforma que mencionó Miguel Ángel, ¿no es cierto?, que es más parecida a lo que ocurre con los partidos de derecha radical, ¿no es cierto? Un poco sí, que uno podría compararlo con lo que se ha visto en las elecciones en algunos países europeos, ¿no es cierto?, con un fuerte énfasis en el discurso asociado a temas de migración, de un Estado más pequeño, de rebaja de impuestos, ¿no es cierto?, para fomentar el crecimiento económico, pero al mismo tiempo incorporando un fuerte discurso más conservador respecto de lo que significa la discusión sobre derechos, sobre minorías, particularmente sobre el tema de minorías sexuales, pero en general sobre derechos en forma más general. En segundo lugar, queda Gabriel Boric, que a pesar de las encuestas, ¿no es cierto?, se veía como el posible triunfador de esta primera elección. Tiene un discurso, es candidato al Frente Amplio, tiene un discurso fuertemente orientado a los más jóvenes, que son quienes participaron del movimiento social el año 2019, con un fuerte énfasis en derechos, y poco o nada en temas de seguridad. Uno lo podría calificar tal vez siguiendo los conceptos desarrollados por Ron Inglehart como una campaña postmaterialista, digamos, ¿sí? Es decir, no centrada en los conceptos de seguridad, sino que más bien centrada en los conceptos de bienestar, de desarrollo más personal, ciudades bonitas, por ejemplo, ese tipo de cosas que fueron importantes en su campaña. Pero esa campaña se hace junto al PC, ¿no es cierto?, al Partido Comunista, que es un partido más tradicional. Entonces hay ahí una fricción importante. Boric además fue un fuerte impulsor del proceso de cambio constitucional, ¿no es cierto?,
y también de apoyo a los procesos de movilización del año 2019 y de fuerte crítica, que es la que desarrolla el Frente Amplio, ¿no es cierto?, junto con el Partido Comunista, a los gobiernos de la antigua Concertación. Y tercero queda Parisi. Miguel Ángel no lo mencionó, pero Parisi ya había sido candidato presidencial anteriormente, es decir, tampoco es un personaje desconocido. Si mal no recuerdo, de hecho, yo creo que dobla el porcentaje de votos que obtuvo respecto a esa elección, a lo mejor Miguel Ángel se acuerda. Y durante todo este tiempo, Parisi había mantenido presencia, particularmente en redes sociales, y con una constante movilización de personas, ¿ya? No masiva a nivel general ni nada, pero sí como que mantenía abierta la posibilidad de correr en esta elección. Es una sorpresa en el sentido de que es un candidato que estuvo completamente ausente de la elección, ¿no es cierto? No estuvo en Chile, está en Estados Unidos, porque no quiere volver a Chile, porque enfrenta una demanda por pensión de alimentos, de deuda alimentaria hacia sus hijos, ¿no es cierto? Tiene naturalmente una fuerte crítica, y hay un tope con todo lo que es la agenda feminista. Hizo su campaña fundamentalmente por redes, ¿no es cierto? Muy centrada en esas cosas que mostró Miguel Ángel como bien específicas, de reducir los sueldos a personajes del sector público, de bajar impuestos, que son cosas que son, para mi gusto, como muy efectistas, ¿no es cierto? Y que permiten obtener la preferencia de aquellos que consideran que está todo mal, ¿sí? Y de hecho entonces su campaña está asociada en esta idea del que se vayan todos, ¿sí? Es decir, izquierda, derecha, mientras sea la clase política establecida, es todo más o menos lo mismo en el discurso de Parisi, ¿sí? Se ha señalado que Parisi y los votantes de Parisi podrían ser más cercanos a la derecha. Yo creo que eso es una pregunta que está abierta, ¿sí? No estoy muy segura de que eso sea cierto, y en parte eso tiene que ver con esto, que es lo que, esto le quiero dar las gracias a Juan Correa y Vicente Nostroza, que hicieron estos mapas fabulosos, que es la distribución regional del voto. Los distintos colores representan aquellas zonas en las que cada uno de estos candidatos obtuvo el primer lugar, ¿sí? Y tal vez por primera vez en las elecciones presidenciales en Chile se ve un mapa multicolor. En general, quien triunfa en la primera vuelta es siempre el mismo, ¿sí? En todas las regiones. En este caso, como ustedes ven, no es así. El votante de Parisi se concentra en el norte del país. Este es el norte, la zona centro y la zona sur, ¿no es cierto? El votante de Parisi se concentra en la zona norte, que es una zona fundamentalmente minera, ¿no es cierto? Que ha sido fuertemente, o que ha estado bajo la presión de procesos de migración irregular, porque la gente entra por Pozo Almonte, que debe estar como por aquí. Entonces, eso ha generado una fuerte presión en las regiones, ¿no es cierto? Y la zona norte ha sido tradicionalmente más bien de izquierda, ¿sí? Y el votante minero es un votante que tradicionalmente ha estado más ligado a la izquierda, ¿no? En la zona centro, esto es la cuarta región, por aquí está la región de Valparaíso, la región metropolitana, triunfa con mayor facilidad Gabriel Boric, que es la zona donde se produjo con mayor fuerza el estallido social, primero. Segundo, con una mayor movilización de jóvenes asociados a la agenda que estaba teniendo, y de hecho en las elecciones municipales en estas áreas hubo triunfos importantes del Frente Amplio para los gobiernos municipales. Entonces eso también ya había generado un proceso de movilización. Después,
es todo azul en la zona centro-sur del país, ¿no es cierto? Que son zonas donde José Antonio Cast obtiene la primera mayoría, incluso en áreas que sorprendieron, como en la zona de Concepción, por ejemplo, que es otro centro urbano importante, y donde a Boric le va realmente mal, y después Boric vuelve a tener un mayor porcentaje de votos en el extremo sur, que es la región de donde él viene, ¿sí? De la zona de Punta Arenas. Esto es bien interesante porque son patrones que no habíamos visto, como les había dicho antiguamente, ¿ya? Entonces, no sé cómo voy de tiempo, ustedes, porque avísenme, me interrumpen nomás para no pasarme de largo. Entonces, lo que muestra es, por una parte, un centro político que está medio huérfano, ¿no es cierto?, con el triunfo del candidato de extrema derecha, el candidato de izquierda, en esta primera vuelta, pero huérfano y dividido, digamos, ¿no es cierto?, porque no hay un solo personaje que logre aunarlo. Hay un fuerte voto contra el sistema, que es el voto que representa, me parece, de mejor manera Parisi, en esta idea del que se vayan todos, ¿no es cierto? Y no sabemos a dónde va a ir en segunda vuelta. Con niveles de polarización, me parece, muy altos a nivel de élite, también altos en nivel de los votantes, es decir, de quienes efectivamente participaron en la elección, pero no a nivel de población. De la población general, si nosotros volvemos sobre los resultados de la elección presidencial, fíjese que en realidad Kast y Boric obtuvieron apenas el 12-13% del total de votos posibles sobre el universo de personas habilitadas para votar en esta elección. Eso es muy poco, ¿sí? Es muy poco comparándolo también con otras elecciones. Entonces, la verdad es que lo que tenemos aquí es un votante y un electorado, un electorado en términos generales, que me parece poco polarizado, en el sentido de que por lo pronto hay un 50% que no vota, es decir, que no le importa lo que ocurre, y por otro lado, con una gran dispersión de votos, ¿no es cierto?, con un nivel de volatilidad muy alto, ¿sí? Que probablemente haga que estos votantes puedan tomar decisiones que puedan parecer contradictorias entre una elección y otra. Ya, sobre las elecciones parlamentarias, y con esto termino, estos son los resultados de las elecciones para la Cámara de Diputados, que tiene 155 miembros, se renueva completamente en cada una de las elecciones, y lo que muestran estos resultados fundamentalmente es lo mismo. Miren, en rojo está Prueba de Dignidad, que es la coalición del Frente Amplio, o que apoya a Gabriel Boric, ¿no es cierto?, junto con el PC. En naranjo está el Nuevo Pacto Social, que son los partidos de la exconcertación. En rosado, otros que son independientes, aquí hay un poco de todo, pero en general más bien cercanos a la izquierda. En celeste está Chile Podemos Más, que es la coalición de derecha tradicional, y en azul oscuro están los candidatos electos por el Partido Republicano, que es el que apoya a Kast y que es de extrema derecha. Esto es inédito, ¿sí? Este es un partido que recién fue aprobada su constitución a nivel nacional hace unos meses atrás, y que ya obtiene un número importante de representantes para la Cámara de Diputados. Y la otra sorpresa son, estos personas que fueron elegidas en la Cámara, ¿no es cierto?, que son aquellas que compitieron con el Partido de la Gente, que es el partido de Parisi, ¿sí? Lo que nos queda finalmente es un Congreso dividido, sin mayorías, para nadie, ¿sí?, y con un Partido de la Gente que probablemente mucha gente quiera convencerlos de que se junten con alguno en particular, ¿sí?, porque eventualmente van a poder inclinar la balanza en una dirección u otra. Por lo menos hasta hace un par de horas atrás,
hasta que yo sepa no había definición del Partido de la Gente qué es lo que estaban pensando hacer, pero de todas maneras esto se transforma en un elemento importante. Y Congreso completamente dividido. ¿Sí? O sea, es decir, la única forma de que algo funcione, ¿no es cierto?, es generando acuerdos. No hay ninguna otra forma. En el Senado es parecido, así que me lo voy a saltar. Y solo para terminar, así que ya me pasé de tiempo, yo creo que hay dos temas aquí que son relevantes. Uno que tiene que ver con cuáles son los desafíos para la segunda vuelta y cuáles son los desafíos para el próximo gobierno. Para la segunda vuelta el tema de la participación va a ser crucial y queda abierta la pregunta si va a ser capaz esta segunda elección de movilizar a más votantes o no, que parece ser muy necesario para poder lograr el triunfo. No sabemos a dónde van a ir los votos de Parisi. Es probable que si Parisi... Mi impresión es que Parisi va a decir de que él no va a votar por ninguno de los dos. Es mi impresión, por cómo ha sido su comportamiento anterior. Pero hay que esperar a ver qué es lo que decide el Partido de la Gente. Si ese es el caso, probablemente se divida entre algunos más cercanos a la derecha, otros más cercanos a la izquierda, y probablemente una parte importante también se abstenga. Hay que ver qué va a pasar en la segunda elección respecto del discurso de los candidatos y si este tiende a una mayor moderación que permita capturar al votante de centro, o si en cambio la elección se va a jugar por una elección más polarizada, que a través de procesos de polarización permitan movilizar a más personas, particularmente aquellas que no han votado anteriormente. Estas son todas naturalmente preguntas abiertas, llevamos recién 2 días después de la elección, todavía la gente está como con la sensación de borrachera, digamos, ¿no es cierto? Cuando uno no tiene muy claro qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a pasar. Los dos candidatos han dado señales de moderación, algunas, pero hay que ver qué pasa. ¿Sí? Yo creo que es muy temprano todavía para decirlo. Respecto del próximo gobierno, quien quiera sea que gane, va a ser un gobierno difícil. Va a ser difícil por varias cosas. Primero, por el escenario en el que se va a situar el nuevo gobierno, con problemas de crecimiento económico, de empleo y de inflación, que han sido producto de la situación, del daño a la situación económica que se produjo por efectos de la pandemia, y también por la pandemia en términos sanitarios, ¿no es cierto?, de la situación de salud, de cómo esté eso. Esto va a generar un escenario complejo, que es un escenario similar al que están enfrentando todos los países, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida, pero de todas maneras ahí está. Segundo, porque tenemos a la Convención Constituyente en pleno trabajo de elaboración de la nueva Constitución, y hay que ver, y la elección de los convencionales constituyentes que entrega un resultado totalmente distinto a lo observado en esta elección, con una derecha muy reducida en la convención y una izquierda muy fuerte, ¿sí? Y entonces la pregunta aquí es cuál va a ser o cuál podría ser el nivel de conflicto entre, podríamos decir, poder constituyente y poder constituido, ¿sí? Hay que ver qué es lo que ocurre ahí. Y en tercer lugar, porque cualquiera sea el gobierno que resulte electo, va a ser un gobierno de minoría. Entonces eso también pone, ¿no es cierto?, sus dificultades a la hora de, naturalmente, avanzar en la legislación que sea necesario avanzar, pero por sobre todo porque este nuevo gobierno va a ser quien tenga que, de aprobarse una nueva constitución, impulsar la agenda de nuevas leyes que permitan poner en práctica esa constitución. Entonces, una convención de izquierda, un congreso dividido puede ser un escenario bien complejo. Hasta ahí lo dejo, algunas poquitas cosas, a ver qué opinan. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, ahora vamos a ir recibiendo preguntas que Mariana va a plantearos. Yo solo quiero pediros vuestra opinión sobre algo que más o menos habéis dicho los dos, que es, tenemos un electorado poco polarizado, pero sin embargo 2 vencedores que representan
polos del sistema político chileno, ¿no? Entonces, ¿esto qué es, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa en la calle? ¿Qué pasa en la sociedad chilena? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, y esta sí que es una nota a pie de página, porque quiero decir, no digo que sea irrelevante en el proceso general, pero el caso de Franco Parisi es un caso bastante curioso, ¿no? O sea, es un caso, pues eso, de alguien, como muy bien habéis señalado, que no pisa el país, que tiene una presencia mínima, que tiene un programa, según he leído, que tiene un programa en Facebook semanal, ¿no? Y que luego lo sube a YouTube, y que, bueno, pero que sin embargo ha tenido casi el 13% del electorado, ¿no? Y siendo, por otra parte, que no es un outsider, porque como bien habéis señalado, ya ha sido candidato en otra ocasión. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿Es un voto bronca? ¿Por qué votar a un candidato que no está en el país, que encima además tiene problemas con la justicia en el país y además por un tema sensible, como es el tema de no pagar la pensión tras una separación, tras un divorcio? Entonces, ¿qué hay detrás de este Franco Parisi? Nada más. Y ahora, Mariana, si eres tan amable, si puedes ir integrando las preguntas que hubiere, pues adelante. Gracias. Bueno, si quieren mejor responder primero a estas dos cuestiones que ha planteado Manuel, y después leo la pregunta que hay en el chat. ¿Sí? Bueno, si quiere yo empiezo con las preguntas. Bueno, la primera pregunta de Manolo acerca de este efecto polarizador. Y lo que señalamos, hay una polarización mucho más grande de los actores políticos que de la gente. Varios trabajos que se hicieron en base a encuestas para el periodo de Allende demostraban un poco lo mismo. La polarización era mucho más fuerte a nivel del espectro político que a nivel de la ciudadanía. Y uno de los principales ejemplos de esto es la poca participación electoral. En la votación, tal vez la elección más polarizada de la historia de Chile, creo yo, tendría que analizarlo con los datos, sería la elección de Allende del año 70. Y ahí votó sobre el 78% de la gente. Entonces, pero acá tenemos otra elección que mucha gente dice la más polarizada de la historia, pero votó menos del 50%. Entonces, con el paso del tiempo, con el surgimiento del Frente Amplio y de nuevos partidos, tenemos más posiciones representadas en la política. De hecho, cuando mostró el gráfico Carola acerca de los partidos representados, tenemos 22 partidos representados en el Congreso a la actualidad. Habían 17 partidos en la última elección, en el 2017, y antes de eso, sobre todo cuando existía el sistema binominal, todavía eran mucho menos. Entonces el número efectivo de partidos va aumentando, la cantidad de actores políticos ha ido aumentando. Entonces todos asumimos que eso va a implicar una mayor representación, pero no. Siguen repartiéndose ese 50% aproximadamente de gente que se mueve dentro de estos distintos candidatos, pero no logra reencantar a ese otro 50% que está alejado. Entonces, eso es un problema bastante complejo. Ahora, sobre el caso mismo de Parisi, la pregunta de Carola, ¿no? Parisi obtuvo un poco más de votación ahora, casi cerca de 2 puntos porcentuales que la que obtuvo el 2013, no mucho más. Sin embargo, para el 2013, él era el representante del antisistema. Él y Marco Enrique Ominami lo había sido en su tiempo también. Entonces eran los dos antisistemas. Pero ahora ya no tenemos este tipo de antisistema, esta revolución en contra de la élite política, esa lucha en contra de la casta, como lo decía Podemos en España. O sea, pero que ahora tenemos el Frente Amplio. Pero a pesar de eso, siendo entonces era explicable el voto del 2013. Pero ahora que tenemos este otro grupo, mucho más organizado, que supuestamente representa a la gente, tiene todavía un porcentaje de voto más grande. Entonces hay que buscar dónde están. ¿Dónde están esas? Ahora, ¿cuáles son los secretos de la campaña de París? Y gran parte de eso estuvo una campaña por redes sociales muy fuerte y un grupo de gente que lo apoya. Entonces, de hecho, los hashtags en Twitter, por ejemplo, iban cambiando radicalmente. París con todo. Ahora, por ejemplo, que están centrados, y hay una gente de militantes de un partido que no existía. Por ejemplo, lo que discutieron hoy día dentro de todos los militantes de Parisi, yo sigo el Twitter, no porque formo parte de la red de Parisi, están discutiendo porque había muchas mesas descuadradas, entonces que tal vez le habían robado la elección a su candidato. Una tontera, porque son aproximadamente un 3,8 de mesas que no correspondieron
realmente la cantidad de gente que había votado con el número de votos. Entonces, eso siempre ocurre, es una serie de errores y está dentro de unos porcentajes internacionales mínimos. Pero ellos están discutiendo ese tipo de cosas. Y frente a eso van cambiando nuevos hashtags, nuevas ideas y se mantienen. Y existe también en la política chilena algo que no se conoce y es una serie de canales por YouTube, por Twitter, por distintas redes sociales. Y hay todo un mundo de jóvenes que se mueven en esas áreas. Y gran parte de eso, de esa gente, por ejemplo, eso es una de las preguntas que se hace, la voy a responder más adelante, sobre exactamente un candidato que salió electo, el Johannes Kaiser, del grupo de la coalición de Kast, de José Antonio Kast, que dijo unas declaraciones bastante infortunadas. Y todo esto se hizo a través de todo este grupo de redes que están en la web. Entonces, Parisi se centró y hizo mucho ese tipo de representación. Y además está la idea de que como presentó candidato en todas partes, a diferencia de Meo, no es un candidato tan personalista, y permitió que las bases se organizaran un poco. Bueno, él no puede hacer nada porque está fuera de Chile también. Entonces permitió este tipo de organización. Entonces ahí estamos tratando de determinar un poco la noción del voto mismo de Parisi, pero ahora analizando los Twitter de sus seguidores, claro, es un tipo de gente que está un poco en contra de la política. Yo no sé, habría que verlo, todavía es una cosa hipotética, hay que ver esta noción de Parisi como salvador, una cosa así, porque Parisi es cierto, tiene una serie de críticas, salió bastante mal en televisión por un caso de algunos edificios que es dueño y que la administración no es lo más adecuada, otro el caso de las pensiones hacia la mujer. Entonces, todo eso nos crea un escenario bastante complicado, y estamos en eso, revisando encuestas, estamos viendo dónde se va, qué va a pasar con el voto. En las elecciones de 2013, el voto de Parisi no se fue a la derecha, se dividió. No sabemos si es que el votante actual es el mismo, recién estamos bajando los datos recién llevan 2 días, entonces consideran hacer algunas regresiones con los datos de participación, pero lo otro realmente no alcancé. Entonces ahí vamos a poder ver un poco cuáles son las características de este votante a nivel, viendo algunas encuestas que están disponibles, no son de la mejor, pero se pueden tratar de hacer algún análisis. Y hasta ahora lo que han dicho sumando encuestas, porque como el voto de París era tan pequeño, se sumaron varias y ahí se determinó alguna especie de perfil de votante París, ¿sí? Grupo D, apolítico, y que no se reconoce, sobre todo no se reconoce como ni izquierda ni derecha. Perdón, me tomé mucho tiempo. De acuerdo. Carolina. Sí, muy breve. El tema de la polarización es crucial. Yo voy a aprovechar a contarles porque veo que está Mariano Torcal por ahí, que estamos en un proyecto para evaluar temas de polarización en distintos países. Yo concuerdo con Miguel Ángel. Lo que parece haber en este momento es un alto nivel de polarización a nivel de élites y un muy bajo nivel de polarización a nivel masivo, asociado fundamentalmente a la baja de participación, o sea, a los bajos niveles de participación que tenemos y a lo desintegrado del sistema de partidos políticos chilenos que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Es decir, el sistema de partidos políticos chilenos partió muy fuerte, ¿no es cierto?, con la transición, logró armar estas dos coaliciones que obtenían porcentajes y mayorías sustantivas en las elecciones parlamentarias. Eso ya no existe. Lo que tenemos son, digamos, dentro de los partidos de la exconcertación, el que más diputados obtuvo es el Partido Socialista, que obtuvo 12, si no me equivoco. Eso es nada, es muy poco, ¿se fijan? Y eso es la DC ni hablar, la democracia cristiana, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil, me parece a mí, pensar en polarización cuando no hay referentes sobre los cuales polarizarse. La polarización ha sido estudiada fundamentalmente a nivel de las identidades partidarias, y en un país en que no hay identidades partidarias hoy en día, salvo para un grupo muy pequeño de la población, es muy difícil pensar en polarización a amplio nivel. Lo que sí queda abierto es la pregunta, es qué fue lo que ocurrió respecto de el estallido social y la convención constituyente, pero lo que ahí parece haber es un nivel de polarización cuyo objeto de referencia no son los partidos,
y lo que yo creo que aquí, bueno, hay que investigarlo, digamos, pero que me parece que es interesante es la posibilidad de que se constituyan nuevas identidades organizadas a partir de otros ejes, que son los que permitan generar un mayor nivel de polarización en el país. Pero no los partidos. No, los partidos no, prácticamente no existen, digamos, en términos Me de... parece muy convincente, me parece muy convincente. Ahora, yo creo que esto abre una gran agenda, digamos, de investigación Sí. y espero que podamos ir avanzando y ya les contaremos ahí cuando Mariano tenga novedades para que podamos seguir avanzando. ¿Qué hay detrás de Parisi? No sé. Yo tengo que declararme incrédula, es muy difícil entender el fenómeno. Es particularmente curioso el tema de la pensión de alimentos porque había sido un tema muy discutido en Chile durante el año 2020 a propósito de los retiros de fondos de las AFP, de los fondos de pensiones. Porque una de las cosas que se hizo es que se reguló de forma tal de que aquellas personas que tienen deuda por pensión de alimentos no se les entregaran esos fondos y esos fondos fueran para pagar esas deudas. Y había habido un gran, diría yo, como que nivel de acuerdo en esa propuesta. Entonces, que el tercer candidato sea alguien que efectivamente tiene y además tiene aparentemente una gran deuda, es curioso, es curioso. Eso. De acuerdo. Bueno, nos quedan ya 13 minutos nada más. Mariana, por favor. Sí, voy a leer varias preguntas que ha planteado Javier. Primero, por un lado, pregunta si se han hecho modificaciones técnicas en los recintos de votación y eso influyó en la participación electoral. Y también si ha influido el discurso anticomunismo y si este se expresó en votos de la primaria de Apruebo Dignidad respecto a los votos alcanzados en la primera vuelta por la misma alianza. Y por último, si creen que estos discursos recogidos últimamente por la prensa de parlamentarios electos del Frente Social Cristiano frente a temas como el voto de la mujer, la violencia hacia colectivos LGTB, puede haber sido un bloque en contra del Frente Social Cristiano, así como ocurrió en Francia contra Le Pen. Bueno, son varias preguntas, pero no sé si alguno quiere recoger alguna. Bueno, vamos con la última, la del lo que está pasando en las redes con algunos de esos parlamentarios electos del Frente Social Cristiano haciendo declaraciones. Bueno, es el caso de Johannes Kaiser, que es el hermano de Axel Kaiser. Axel Kaiser es como el Milei, pero de Chile, o sea, pero que no se mete en política, sí, solamente se declara o sea, una persona muy seguidora de von Hayek y del libertarianismo, o sea, un neoliberal, como le dirían así en Chile, dentro del lenguaje más bien vulgar. Ahora, él, claro, dentro de estos canales subterráneos que he estado mencionando de la web, se encargó de decir estas declaraciones. Unas declaraciones bastante desafortunadas y que van a hacer mucho daño a Kast. Y eso al candidato Kast. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el grupo de personas que apoyaba a Kast, era un grupo muy amplio, todos los candidatos de los partidos no son gente de la UDI, tuvo que buscar una serie de apoyos en distintos grupos, entonces es bastante heterogéneo. Tan heterogéneo como el apoyo que tiene Boric, pero a nivel de la izquierda, aquí Kast tiene un apoyo de una serie de personas, algunos nacionalistas y extremos que no encontraron espacio dentro de una derecha actual que se está moviendo, entonces... así como Sebastián de Polo dijo unas declaraciones, que era candidato a diputado por el Frente Amplio, acerca de la inestabilidad muy grande, que eso le pesó mucho ayer, muy día de la mañana, a Boric, esto también le va a pesar bastante a Kast, en el sentido de que como no son un grupo ordenado, cada uno se lanza y dice algunas cosas que pueden afectar las características de los candidatos. Ahora, ¿qué posibilidad de que se cree un gran frente anti-Kast? En los partidos más de izquierda sí, ahora en los partidos de derecha es más difícil. Evópolis le dio ya la UDI le dio su apoyo, Evópolis se lo dio hoy día al mediodía, que era el partido más a la derecha, a pesar diciendo, sí, pero no vamos a querer cargo en el gobierno y vamos a hacer una oposición constructiva. Entonces lo está apoyando, pero cuando si es que sale electo presidente voy a hacer oposición. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es un drama que tiene la derecha en el tiempo. Para el plebiscito del 88,
gran parte de la derecha, los que eran los jóvenes en ese tiempo, no querían apoyar al CID de Pinochet. Pero una parte más extrema, la UDI, decidió apoyarlo. Entonces ahí tenían la posibilidad, o lo apoyábamos, en la mayor parte de la derecha y de los electores sí lo apoyaba, si no lo apoyábamos y no íbamos a la concertación, como pasó con una serie de gente del Partido Nacional que desaparecieron de la arena política, se iban a perder, iban a quedar solamente un sector mucho más conservador. Entonces se decidió tomar la postura de, a pesar de no quererlo, apoyarlo. Ese tipo de cosas, así como esa vez que no se presentó a la derecha candidato en el año 64, están en la historia, en el DNA, de la derecha. Entonces, no apoyarlo es complicado. ¿Cuál es el problema? Que para la mayor parte de los jóvenes de la derecha, sobre todo para los jóvenes de Bópoli y muchos jóvenes de Renovación Nacional, Kast es un representante de la derecha clásica del año 90, o sea, de hace 30 años atrás. Piensa como pensaba una persona de derecha hace 30 años atrás, no como piensa una persona de derecha en la actualidad. Entonces, hay una serie de elementos, es mucho más, incluso mucho más de la derecha que Piñera. Entonces, hay una serie de elementos que crean un conflicto. Y eso hace, pero si no lo apoyas, puede desaparecer. Entonces, ahí está la derecha dentro de esa disyuntiva. Entonces, ocurren declaraciones como la que hizo Bópoli ahora, hace algunas horas detrás. Vamos a hacer oposición, lo vamos a apoyar y vamos a enviar gente a apoyarlo a los distintos distritos. Pero cuando gane vamos a hacer oposición constructiva, o sea, lo estoy apoyando. No queremos cargo en el gobierno. Entonces, se fija, hay un reconocimiento de que no es lo que ellos querían. Pero hubo un castigo de la población muy fuerte, porque tanto en la primaria de la derecha como en el candidato Sichel electo, todos ellos apoyaban en la reforma constitucional y fueron castigados con mucha fuerza. Entonces ese porcentaje de Sichel para ser candidato de la UDI-RN es muy bajo, entonces es una cosa muy conflictiva para ellos. Por eso, ¿se puede que se cree un frente anti-Kast? Probablemente sí, Boric lo va a crear. Y eso va a tener mucho acceso a la gente, pero va a ser un frente anti-Kast que se va a mover desde el centro hacia la izquierda solamente. Gracias, Miguel Ángel. Carolina. Sí, muy breve sobre esas primeras preguntas. Sobre la modificación de recintos de votación, ¿se influye en la participación electoral? Puede ser, pero a alguna gente lo beneficia y a otra gente lo va a perjudicar, entonces en el suma y resta probablemente no genere un gran cambio. No produce efectos políticos, porque después menciona la idea de gerrymandering, porque la unidad electoral es la comuna y el local de votación se mueve dentro de la comuna, por lo tanto eso no es un problema. Si se analizó la posibilidad de realizar la elección en 2 días, no, porque en esta oportunidad los niveles de la pandemia están más bien bajos, en un nivel muy controlado, no era necesario como si había ocurrido en la elección anterior. Este discurso anticomunista, que es muy clásico en las discusiones en Chile y toda esta idea de los comunistas que son come guaguas y qué sé yo, que es algo que viene, que está como pegado, ¿no es cierto?, desde la época de la dictadura. Yo tengo la impresión de que, claro, consume mucha red social eso, pero no sé si es algo que tenga algún tipo de sentido para la gente en la calle. O sea, más allá de la cosa un poco anecdótica y qué sé yo, ¿sí? Yo pienso que al final del día lo que a la gente le importa es más bien si tiene trabajo o no tiene trabajo. Y este discurso anticomunista no prende mucho en la elite, prende de todas maneras en redes sociales, pero no sé si en la calle. Lo mismo que esta cosa de este flamante nuevo diputado que dijo que había habido un error en darle el voto a la mujer, ¿no es cierto? Eso genera mucho ruido a nivel de redes, mucho ruido a nivel de elite, va a generar pero para la población eso no va a llegar a la discusión más sustantiva a la hora de votar, me parece a mí. Si se va a producir un fenómeno como contra Le Pen, claro, yo creo que hay gente que está apostando a eso. La pregunta, en esa famosa elección, ¿no es cierto?, francesa, la pregunta es si la centroizquierda va a ser capaz de juntarse
Porque hay que pensar que Boric y el Frente Amplio hicieron parte importante de su campaña criticando la labor de los gobiernos de la concertación en los últimos 30 años. Entonces, eso puede generar cierta resistencia, y de hecho ha generado cierta resistencia entre personeros más ligados a la concertación que dicen, oigan, nos han basureado todo este tiempo y ahora quieren que vamos y votemos por él. Y el Frente Amplio no hizo ese apoyo a la candidatura de Guillén en la elección pasada. Y ustedes saben que en política todo se cobra. Entonces también ahí hay un tema que es complicado. Eso. Bien, gracias. Cristian dice, considerando los altos niveles de fragmentación y la posibilidad de un gobierno en minoría, ¿cuál es su opinión frente a la discusión sobre la reforma del régimen presidencial? Bueno, es una postura... Perdona, digo por cerrarlo con la última pregunta, que es que plantea Pablo Caballero, ¿cómo sería la relación ejecutivo-legislativo en el hipotético caso de que gane Boric Kass? Y con esto ya terminamos. Vale. Entonces, bueno, la discusión del cambio del régimen presidencial está dentro de la Convención Constituyente. Hay una serie de personas que están planteando que se debería cambiar a un parlamentarismo, otro a un semipresidencialismo. Eso va a depender, ya se han ido escuchando algunos de los teóricos, no sé, yo fui uno de los que firmó una carta para mantener el régimen presidencialista hace poco, que fue una postura en contra a eso que se está imponiendo, y probablemente esto cambie. Pero ahora lo más importante de todo esto es que pueden hacer una serie de cambios constitucionales y se puede cambiar, esto fue la última elección de un periodo, pero no se sabe, ¿cierto? Pueden acortar los periodos, pueden hacer muchas cosas, entonces no se sabe todavía qué va a ocurrir. Ahora, si bien el parlamentarismo para Chile era muy popular a la vuelta a la democracia, ya ha dejado de serlo. Y ahora muchos hablan del semipresidencialismo, pero dentro de la discusión del semipresidencialismo siempre se estudia el caso francés, pero no el caso de Europa del Este y Central, Bielorrusia y otros, donde el semipresidencialismo realmente ha sido un desastre y ha polarizado mucho más. Entonces ahí habría que analizar, yo no estoy estudiando el caso polarización por ahora, pero habría que analizar directamente efectos más bien institucionales sobre el esquema. Y la relación del Ejecutivo-Legislativo va a ser compleja con cualquiera de los dos, por eso desde ya está toda esta apertura de buscar una coalición. En Chile siempre las coaliciones se hacían antes de las elecciones, ahora yo creo que va a ser necesario hacer una modificación y hacer coaliciones post-elecciones, sobre todo para lograr acercar los programas. Tanto Kass como Boric tienen que mejorar mucho su programa económico y necesitan apoyos, ya Boric está incluyendo a algunos economistas para que le mejoren eso, y necesitan incorporar, ya le dio la mano, Boric quiere darle la mano al Partido Socialista, los socialistas lo apoyaron de inmediato, pero los partidos comunistas se opondrían un poco a su incorporación. Entonces van a haber una serie de cambios porque ninguno de los dos tiene suficiente gente. Pero ganen quien gane, y aunque logre un apoyo de todos los partidos del sector, igual todos van a tener problemas dentro de la Cámara Baja porque está todavía bastante polarizada. Todo va a depender eso de la política de acuerdos que logren los presidentes, el que salga electo. Mil gracias. Carolina, para finalizar. No tengo mucho más que agregar respecto de eso. A mí me parece que dado las características del sistema de partidos políticos chileno hoy en día, cambiar el régimen presidencial sería un problema. Un sistema parlamentario con el estado de los partidos hoy día podría ser más bien un desastre. ¿Para qué vamos a decir de un sistema semipresidencial que nos podríamos llevar a un escenario más similar a lo que ocurre en el Perú? Que no me parece que sea deseable. Pero eso se está discutiendo, y la discusión de contenidos de la nueva Constitución está recién partiendo. Así que ahí hay que ver qué es lo que ocurre más en detalle. De acuerdo. Bueno, pues gracias a los dos, Carolina, Miguel Ángel, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión de Urnas y Democracia dedicada a las pasadas elecciones del día 21 de noviembre en Chile. Gracias, Mariana, y gracias a todas las personas que han asistido y que nos van a en algún momento ver este programa grabado en el canal de YouTube del área de Ciencia Política. Mariana, ¿alguna última cosa? No, nada más a invitarlos el miércoles que viene al Urnas y Democracia que vamos a hacer sobre las elecciones generales en Honduras, que ya es, creo, el último de este curso.
Así que, bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Aplaudía, solo aplaudía. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y a Chao. todos los que estuvieron aquí. Nos veremos. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.